Alguien tiene grabada la clase del miércoles, la presencial, pero si está por ahí la podemos facilitar. No sé si hay alumnos que a lo mejor con los teléfonos la graban. Pero bueno, les decía que la clase anterior estuvimos trabajando la cuestión del capítulo 2 del seminario 11 y referimos a el estatuto de la causa, ¿sí? Cuando se refiere al estatuto de la causa, Lacan ahí hace referencia justamente a la iancia y a toda aprehensión de tomar conceptual. Es decir, no podríamos conceptualmente aprehender, tomar la causa en su, llamémosle, plenitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente de lo que se trata es que entre la causa y lo que ella afecta, siempre va a haber algo, dice Lacan acá, que era el cuadrito ese que yo les mostré y demás, algo que renguea, ¿sí? Lo que renguea es justamente eso que queda como anticonceptual en la causa, dice ahí Lacan, ¿sí? Es decir, no va a haber causa-efecto, sino en todo caso, entre la causa y el efecto sería aquello que se afecta en un sujeto, lo que va a haber es una relación de legalidad. Dice Lacan en el seminario, en este capítulo, en definitiva. Bueno, capítulo 2. Bien. Cuando dice que no hay causa sino solo de lo que cojea, lo que entonces está refiriéndose es justamente a que no hay causa-efecto. Una pequeña referencia que quizás es importante para retomar, cuando nosotros vimos a Freud en sus 5 conferencias, que habla de la etiología de la histeria, ¿sí? Que en realidad él, si ustedes recuerdan, habla de la etiología de la histeria, y esa etiología después dice, bueno, en realidad es para todas las neurosis, ¿sí? Atio, que viene de etiología, atio es causa, logos es estudios, tratados. Por lo tanto, cuando decimos la etiología de la neurosis, estamos diciendo la causa lógica de la neurosis. ¿Sí? Pero también podríamos decir que, bueno, y ahí Freud dice, ¿no? que ¿qué desencadena? Esperen que me están pidiendo unirse. Ahí estamos. Hay varios. Admitir. Ahí está. Bien. ¿Qué desencadena esa... la referencia, perdón, estaba haciendo la referencia respecto de Freud, ¿no? Entonces, cuando Freud habla, ¿sí? de cómo descubre él la histeria, después dice que los médicos son legos, es el repaso prácticamente, ¿sí? Y que lo eleva a la etiología de la neurosis en general. Él lo que estaba tratando en ese momento es de dar cuenta de cómo opera, ¿sí? Cómo opera el desenlace, la afectación, vamos a tomar esa palabra que dice Lacan ahí, cómo afecta al sujeto, ¿sí? A la persona. Y Freud ahí dice, señala, que dice que es el despertar de un recuerdo sexual, ¿no? En la 5 conferencias, el despertar de un recuerdo sexual de una época anterior, ¿sí? En otra posterior, es decir, después él habla de los 2 tiempos del trauma, seguramente lo deben haber visto
en primer año o en psicoanálisis, dice esa época anterior, en el momento donde la psique aporta a la psique, ¿sí? Dice un excedente sexual que produce efecto. Bien, un excedente sexual, eso que se excede, ¿no? Sexualmente, ese exceso es lo que produce en todo caso esos efectos. Pero no podríamos cernir a aprender conceptualmente de qué se trata ese plus, ese exceso. ¿Sí? Por lo tanto, ya en Freud hay algo de esto de que no hay una causa directamente relacionada a los efectos. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya en Freud podríamos ubicar, bueno, y cuando habla de los 2 tiempos del trauma, por supuesto que también. Pero ahí ya podríamos ubicar esto que Lacan, muchos años después, ya más formalmente, con su retorno a Freud, puede dar cuenta, ¿sí?, más formalmente, de este excedente, de esto que no entra, ¿sí?, que excede esa lógica. Por eso dice Lacan en este seminario, dice que de algún modo estamos ante el funcionamiento de la ley, y la ley es la ley significante, ¿sí?, de la legalidad significante, y agrego que no es más que la legalidad de la estructura, acordémonos que del axioma, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, y por eso ahí dice que el funcionamiento de la ley, de la legalidad significante, en todo caso, no hay causa sino, ¿sí?, no hay una causa sino una ley. ¿Sí? Y la causa queda como aquello inexplicable en la ley. Es decir, por eso el esquemita que yo les hacía en la clase anterior, la causa queda del lado de lo real, queda del lado de lo inexplicable en la ley, ¿sí?, significante. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? De alguna manera repaso. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas, consultas? ¿Sí, no? ¿Algunas caras? ¿Algo? Bien. Bueno, también ahí Lacan se pregunta si se puede curar la neurosis. Y dice que no, que se vuelve simple achaque, ¿no? Es decir, es otro modo de posicionarse respecto de ese excedente, si tomamos a Freud. Y por eso ahí ubica al inconsciente en esta legalidad, en esta iancia, en esta renguera, ¿sí? Y lo ubica como aquello de lo no realizado. ¿Sí? En este capítulo lo marca como lo no realizado. ¿Sí? Lo no realizado justamente como aquello que, retomando algo de lo que también trabajamos, de la discontinuidad y del acto, no se realiza cuando lo podemos encontrar, cuando lo podemos hallar, habla del hallazgo, ¿no? No hay hallazgo, sino justamente en el momento en que se produce, en el momento que se realiza. ¿Y cuál sería ese momento que se realiza? Cuando hay justamente una producción del inconsciente, que él lo ubica con lo que son las formaciones del inconsciente. Él dice, hay tropiezo, falla, fisura, y ahí dice, donde Freud va a buscar el inconsciente, ahí es donde lo podemos ubicar justamente como algo del orden de que no es que
está y hay que descubrir, sino que es no realizado. ¿Sí? Y se realiza, se produce, en el pleno término dice de producirse, se produce algo de este hallazgo del inconsciente cuando algo de esto, ¿sí?, sale a la luz un instante. Bien. Por eso, de nuevo, ¿no? Remarco la discontinuidad, lo no realizado, la falla, fisura, tropiezo, la iancia, la ley significante, pero recordemos que este seminario 11 Lacan pone en juego ya más, y a partir de la excomunión con más razón, la clínica de lo real. Es decir, él no va a pensar más la clínica sin digamos, la insistencia de lo real. Por lo tanto, si nosotros nos quedamos solamente en la legalidad significante, nos quedamos en todo caso en el juego combinatorio posible de los significantes. ¿Sí? Cuando, si esto lo ubicamos en Freud, podemos hablar de la repetición del 14, donde es más bien una repetición significante, recuerdo, repetición, reelaboración. A diferencia de más allá del principio del placer, donde se pone en juego algo que justamente está más allá de la insistencia significante, más allá de los representantes en Freud, y justamente eso que está más allá, Freud lo llama ahí pulsión de muerte, podemos involucrar algo del orden de ¿no? El encuentro en el capítulo que sigue, en el seminario 11, el capítulo 5 habla de el encuentro fallido con lo real, ¿sí? Platiqué, el encuentro en tanto que fallido con lo real, y en ese encuentro en tanto que fallido es lo que podemos pesquisar algo de eso real. Que ustedes van a vincular o han vinculado con, por ejemplo, si mal no recuerdo, en la cosa freudiana, con la verdad. Cuando habla de la prosopopeya, yo la verdad hablo. ¿Sí? Yo la verdad hablo como, no que el yo dice la verdad, ¿sí? Sino que la misma verdad habla en ese encuentro fallido, si quiere. ¿Sí? ¿Vamos por ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Mazo? ¿Comentarios? Profe, Sí. una pregunta. Dale. No termino de entender qué es lo que Freud no terminaría de desarrollar. Como que Lacan después le viene a completar. Bueno, a ver, no sé si Lacan va a completar. El retorno que hace Lacan a Freud no dice que le completa nada. Dice que él va a retomar a la letra a Freud, ¿sí? Justamente por lo que se lo ha desvirtuado, ¿sí? Lo que uno podría decir es que en algunas, que yo cuando le marcaba la cuestión de este retorno y esta lógica que imprime Lacan, bueno, nosotros lo trabajamos con el pensamiento o el modelo estructuralista, que tiene su impronta lógica también, estructural, pero lógica. Él después queda más con la lógica y el tiempo lógico que con la estructura, pero bueno. Lo que a lo mejor podríamos decir que Lacan, en su retorno a Freud, ordena más en función de esta lógica ciertos descubrimientos freudianos o ciertas, hasta podríamos decir, intuiciones freudianas, ¿sí? Fija, como dice él, con ciertos esquemas
y fórmulas, y bueno, y más adelante serán los nudos, la topología fija ciertas ideas para poder transmitir, ¿sí? Pero a partir de hablar del inconsciente freudiano y el nuestro sería este inconsciente que concierne a la lógica del significante y a la lógica de la estructura, que, bueno, por eso lo formaliza, cosa que Freud no hace, pero no porque no quiera, sino porque quizás estaba en otro momento, en otro tiempo y con otros elementos de la época, ¿no? Como para poder formalizarlo. Cuando Lacan, como les decía recién, habla de la causa y como aquello que es inaprehensible, ¿sí? Lo está refiriendo, y bueno, nada, no, él no lo hace, yo les traía esta relación con la histeria, la etiología y demás, como este exceso, ¿no? Si bien Freud no habla de causa, bueno, pero ahí podemos ubicar algunas cosas. Entonces, la lectura de Lacan nos ayuda a leer a Freud con otros elementos y quizás profundizar, si se quiere podemos usar esa palabra, algunos aspectos que sí ha planteado Freud, pero que a lo mejor no estaban del todo, ¿sí? Desarrollados, profundizados, articulados, etc. No sé si eso te responde, Ana, no sé cuál era tu pregunta, quizás. Claro, sí, porque cuando hablábamos recién de que conocemos algo de la producción del inconsciente, o sea, conocemos este inconsciente por su producción que sale a la luz por un instante, con fisuras, con fallas, como que es algo que aprendimos por Freud, pero claro. como que no, por ahí no entendía bien qué era lo nuevo. Pero sí, bueno, lo nuevo es que el inconsciente no es. Bueno, ahí en el libro también, en el 11, él dice, bueno, esto nos ayuda a no extraviarnos en el sentido de ubicar al inconsciente como que hay que, ¿no?, tramitarlo al consciente. Bueno, esto en un momento lo plantea de ese modo Freud, ¿sí? Como esta especie de traducción. En algún momento lo plantea de ese modo. Tampoco Freud puede hablar del inconsciente como lenguaje puntualmente porque, insisto, la idea de la estructura, o mejor dicho, del lenguaje como estructura o la estructura del lenguaje es posterior a Freud, pero no es que no está en absoluto en Freud. Por eso, de alguna manera, Foucault incluso marca a Freud como uno de los antecesores del estructuralismo, ¿no? O sea que hay algunas pistas en Freud, pero está más desarrollado con Lacan a partir del estructuralismo, por ejemplo, ¿sí? Y si bien Freud no dice que el inconsciente es especialmente en el acto mismo de la enunciación, por eso dice Lacan, el inconsciente no podemos, Freud lo define como dinámico, pero no nos alcanza, no dice que no, dice Lacan, ¿no? Dice, no nos alcanza, también hay que decir que hay algo del orden del inconsciente y su relación con la causa. Ahí arranca con todo esto de la función de la causa, ¿sí? Y Freud no puede hablar del inconsciente como lenguaje, porque, insisto, esto aparece después, pero sin embargo también en algún momento dice que el inconsciente habla más de un dialecto, ¿sí? Pero cuando yo le decía, ¿no?, que cualquiera que dice ser psicoanalista, sea persona o institución, habla de inconsciente. El problema es cómo se define ese concepto. Y si ese concepto no se define con este axioma que es
el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es una posición psicoanalítica que al menos no es lacaniana, ¿sí? Esto marca un antes y un después en Lacan, y ahí no hay más extravíos de qué entendemos por inconsciente. El inconsciente está hecho con la materialidad del lenguaje. Hay inconsciente porque hay lenguaje. ¿Sí? Y esto es sustancial. Se puede también entender con el esquema lambda. Cuando uno dice que bueno, en el lambda el vector del inconsciente parte del otro con mayúscula. Por lo tanto, ¿sí? Si pensamos a ese otro como lugar, una de las definiciones de Lacan es lugar del código, el lugar del lenguaje, en tanto código, ¿no? De ahí parte. Es decir, que es a partir de este lugar que el inconsciente, si hay inconsciente, es porque hay lenguaje. ¿Está? Entonces, esto de alguna manera marca, ¿sí?, una posición muy definida de Lacan, o muy concreta de cómo define Lacan al inconsciente. ¿Sí? Y también dice, yo les había buscado un pedacito para leerle, por lo menos del libro que yo tengo, en la página 35 dice: el inconsciente se manifiesta, es decir, que no es ni ser ni no ser, es no realizado, es decir, se manifiesta, siempre como lo que vacila, ¿sí? Como aquello que vacila, renguea, que hablábamos la clase anterior. En un corte del sujeto, y ahí vincula el sujeto, ¿sí?, como emergente de este inconsciente, y ahí también tenemos al lambda para ubicarnos, por lo menos en nuestro programa, habría otras referencias seguramente. Que Freud asimila al deseo. Bueno, y ahí, entre paréntesis, dice, donde hace surgir un hallazgo, se halla algo del orden de esta relación, de este inconsciente, ¿sí?, que Freud asimila al deseo, dice, porque el deseo es deseo inconsciente, que situamos provisionalmente en la metonimia, en el desplazamiento. Acordémonos las dos operaciones de la legalidad inconsciente, las dos operaciones son metáfora y metonimia. Metonimia, desplazamiento del sentido; metáfora, exceso de sentido, plus de sentido. ¿Sí? Entonces, metonimia, se desplaza el deseo, ahí se pone en juego el deseo. Entonces, deseo que situaremos provisionalmente en la metonimia descarnada del discurso en cuestión, en que el sujeto se capta en algún punto inesperado. ¿Qué sería que se capta en algún punto inesperado? Algo se produce, se emerge de esa falla, esa fisura, donde el inconsciente se manifiesta, volvemos al lambda, ¿sí? Otro inconsciente traspasa la resistencia imaginaria, línea de punto, sujeto, ¿no? Ese sujeto se manifiesta, emerge, se capta en algún punto inesperado. Inesperado porque no está esperado previamente. ¿Sí? Eso está casi al final de el capítulo 2. ¿Sí? Y cuando recordemos que el capítulo 2, a ver, el capítulo 2, en el punto 2, ¿sí?, dice, es donde formula, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Sí? Es decir, en este capítulo explica esto, y lo explica en relación a la discontinuidad, en relación al acto y en relación a la causa. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Cuando dice que se capta el sujeto en tanto que inesperado,
lo que también está marcando ahí es de qué sujeto estamos hablando. Y este sujeto del que hablamos no es un sujeto empírico, no es un sujeto de carne y hueso, por eso empírico, un sujeto de la realidad, sino ese sujeto emergente de la cadena de significantes, ¿sí? Que ustedes en los prácticos con el psicoanálisis verdadero y falso, ¿no? Ubican ahí a lo simbólico, ¿no? Y al sujeto, ¿sí? Y lo imaginario, relación imaginaria, de A a A', ¿sí? Es lo que pone filtro, ¿sí? Filtro, resistencias, muro, a la comunicación que viene del otro. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Vamos por ahí. Sí, profe, vamos bien. Bien. Si hay cosas que han escuchado que, bueno, no sé, que quieran repasar, no, no es problema, ¿eh? Ingrid, ay, están en esas ventanas, odio las emergentes. Ingrid. Ay, no sé qué te tendría que repetir, Ingrid. Me imagino que lo del muro, que dificulta la comunicación. No, nada, es un poco repasar, incluso lo dice en el psicoanálisis verdadero y falso, si no mal recuerdo, pero también está en lo que es en relación a el esquema lambda, ¿sí? El discurso viene del otro, ahí tenemos el otro con mayúscula, ¿sí? Y justamente algo del orden del trabajo inconsciente, por eso ahí pone inconsciente, ¿sí? Antes de la emergencia del sujeto, de este sujeto inesperado, digo porque no es un sujeto que esté antes ni esté después, sino que está en esta producción, nos marca algo del decir, es la posición del sujeto del hablante, la posición del sujeto del hablante. Ahora, claro, pasa, ya sé cómo voy a hacer con un Word. Esto marca la posición del sujeto del hablante, pero antes de esto está lo que es la barrera o la resistencia imaginaria, que es de A a A', ¿sí? Que resiste esto que viene del orden del otro y por lo mismo del inconsciente, pero que es a partir, ¿sí? Del otro como lugar del código, como lugar del deseo del otro. En principio el deseo es deseo del otro. Esto lo vamos a trabajar mejor en la segunda parte del programa. Y entonces está lo que es el muro, lo que hace muro a esto que viene del otro, lo que viene del lenguaje, por eso es muro del lenguaje, resistencia imaginaria. Se resiste esta relación. ¿Sí? Capaz que era eso. Estamos... bien. Yo les voy a escribir porque acá creo que no lo hice. Allá es más fácil porque tengo pizarrón. Pero les voy a escribir una frase y ustedes me van a decir, esta frase se las tengo que escribir, no podría decírselas porque para decírselas tengo que poner una coma en alguna parte. Y yo quiero que ustedes pongan la coma, puede ir en dos lugares. Vamos a poner así. Espérenme, ¿eh? No puedo, a ver.
Vamos a ponerlo así. Ahí va. Vamos a ver ahí. No quiero que influir en dónde va la coma. Bien, yo les voy a dar una frase, ustedes me van a decir dónde va la coma, ¿sí? Se los voy a mostrar, esto sí se puede compartir pantalla. Y ahora no lo encuentro. No lo tengo abierto, sí. Entonces, Google me parece. ¿Por qué Google? Ventana. Esta. Ahí está. ¿La ven? ¿Ven la frase? Sí, sí, se lee. Dice, ¿Dónde va la coma? Entre mujer y andaría. Ajá, bien. ¿Y si no? antes de la mujer también. Antes de la mujer, vamos a ponerla por acá, y si no, entre mujer y andaría. Bien. Ustedes fíjense que en términos de enunciado no cambiamos en nada. Lo que va a cambiar es la enunciación, y cuando cambiamos la enunciación, cambia todo lo que decimos. Si el hombre supiera el valor que tiene, la mujer andaría en 4 patas tras suyo. ¿Sí? Si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, andaría en 4 patas tras suyo. ¿Sí? Quiere decir que cambia sustancialmente quién tiene, ¿no? ¿Dónde va el valor? Si va el valor para el lado del hombre o va el valor para el lado de la mujer, ¿no? ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando alguien habla, y especialmente en consultorio, en un análisis, tranquilamente podría poner mal la coma, ¿no? Si el hombre supiera el valor que tiene la mujer, ¿no? O una mujer, andaría en 4 patas tras suyo, buscando a esa mujer, ¿no? O a la mujer. Ahora, si el hombre supiera el valor que tiene él, la mujer andaría en 4 patas tras suyo. ¿Sí? Con lo cual, lo que vamos es que justamente no guardar. ¿Sí? La enunciación, ¿se dan cuenta? Cambia sustancialmente. Y eso nos ubica, por ejemplo, algo del orden del que está hablando, de la persona que está hablando, ¿sí? Alguna posición del sujeto. ¿Sí? ¿En dónde está puesto el valor? A lo mejor para la mujer está puesto el valor, ¿no? Entonces tiene que andar en 4 patas tras el hombre. Con lo cual esto, ¿no? Hay otra frase que es más vieja y un poco más divertida, pero bueno. Y que va cambiando sustancialmente el sentido también, ¿no? Pero lo que voy es, bueno, alguien puede decir, por ejemplo, ¿no? Tener toda la posición y decir todo, qué sé yo, ¿no? Empoderamiento femenino, y después cuando habla, ¿no? En algún punto se pisa, como dice, ¿no? En la jerga callejera, y en realidad el valor lo pone en otro lado. Por lo tanto, a lo que voy es, ¿no? Esa sutileza es una sutileza de la palabra, de la puesta en juego, de la enunciación, nos da pista de quién habla. No del yo del hablante, ¿sí? Sino
¿de quién habla? ¿Estamos ahí? ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Comentarios? ¿Nada? Se entiende bien, profe. Se entiende, profe. Bien. Bueno, vamos a entrar más precisamente en el capítulo 3. Tiene distintos puntos, el capítulo 3, tiene, si no me equivoco, 3 puntos, 3 apartados, ¿sí? Quizás el más importante es el tercero, donde habla justamente lo que creo que Ana preguntaba al inicio respecto de el sujeto, ¿sí? ¿Dónde ubicamos este sujeto con relación al sujeto cartesiano y el sujeto del inconsciente, en definitiva, ¿no? Cuando arranca el punto 1, lo voy a hacer breve para poder detenernos un poco más en la cuestión de Descartes, vuelve a lo que es el inconsciente, que no es ni ser ni no ser, es no realizado, ¿sí? Arranca así el primer punto. Después hace referencia al deseo, y el deseo, que antes dijo que es metonímico, podríamos vincularlo con el tema de la causa, ¿sí? ¿Qué causa el deseo? Porque el deseo concierne al inconsciente. Cuando hablamos de deseo, estamos hablando del deseo como deseo inconsciente. No estamos hablando del deseo en el sentido de lo que el yo dice que desea, ¿no? No estamos hablando del anhelo, que es yoico, ¿sí? Sino de eso que alguien dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo lo que quiere hacer y hace todo lo contrario, ¿no? Se encuentra en su análisis que hace todo lo contrario de lo que dice que quiere hacer. Entonces uno dice, bueno, ¿no? ¿Qué pasa acá? Como esto de la frase, ¿sí? Con lo cual, ahí podemos separar lo que es deseo de lo que es anhelo, ¿eh? De lo que el yo dice y de lo que realmente se pone en juego en esa relación del inconsciente, el otro, el inconsciente y el sujeto. Cuando habla del deseo acá, ¿sí? Si bien el deseo dice es indestructible, porque el deseo es siempre deseo de otra cosa, ahí tenemos algo del orden de la causa. ¿Qué causa el deseo? El deseo es causado, lo causa el objeto, ¿sí? Más adelante en este seminario, Lacan va a hablar de la pulsión y va a hablar del objeto pulsional, ¿sí? Y es lo que en definitiva, el objeto pulsional, es lo que causa el deseo. Recordemos el deseo, ¿no? Diferente instinto, también lo vimos con Freud, ¿sí? Diferente instinto, el deseo que tiene que ver con, bueno, también lo vimos con la discontinuidad, apertura y cierre del inconsciente, zonas de borde, ¿sí? Lo que va a poner en juego la sexualidad desde el nacimiento, no desde la pubertad, ¿eh? Antes de Freud era desde la pubertad, con Freud es desde que nacemos, ¿sí? Bien. ¿Y por qué habla del deseo acá? Dice que el deseo encuentra en alguna parte su límite. El deseo encuentra en alguna parte su límite. Ojo que dije el deseo, no el placer. El placer fija los límites al deseo, ¿sí? Y acá hace referencia al principio de homeostasis. El principio de homeostasis es algo que también trae Freud con especialmente la cuestión del, ¿no? De mantener el umbral, decía él, ¿no? Con cierta tensión, porque está buena la excitación, pero cuando la excitación es demasiada ya produce malestar, y cuando no hay excitación no pasa nada, ¿no? Por lo tanto, la cuestión del placer que tiende a la homeostasis, dice Freud, más allá del principio del placer, es lo que fija los límites al deseo.
Pero ¿por qué nos marca esto? Porque dice que el deseo, en relación a este límite, es lo que se sostiene como tal. Es decir, es lo que sostiene al deseo. Si el deseo fuera una cuestión loca, ¿no? De continuar, ¿no? Y no hay en ningún momento un punto del orden de la satisfacción, ¿sí? Algo del orden de la satisfacción, del placer, ¿no? Sería una cosa un poco de pura, no sé, hasta podría producir efectos, ¿no? Contrarios al placer. Por lo tanto, que haya un límite y que este límite haga, es decir, es hasta acá, por lo tanto, por eso podemos seguir deseando, ¿no? Y eso lo va a decir después, más claramente, en este capítulo, cuando habla del sueño de Padre Novesquerdo. Ana, sí, decime. Profe, quería preguntarte, si el deseo tiene un límite que lo sostiene, siempre tiene que desear algo que no tiene. Claro, exacto, bien. Es decir, hiciste muy bien la pregunta cuando dijiste, el deseo tiene un límite que lo sostiene, es decir, tiene un límite que lo sostiene al deseo como deseo. ¿Sí? Si no, no se sostendría como deseo. Esa es la primera parte. Y después dijiste algo más, Ana, y se me fue lo que te iba a comentar, que era la otra. Sí, siempre desea algo que no tiene. Claro, por condición el deseo siempre desea de otra cosa. Por eso el objeto A. ¿Sí? El objeto A, que Lacan lo formula en el seminario 10, esto lo mencionamos, lo retoma acá puntualmente cuando habla de la pulsión. La pulsión siempre bordea el objeto, nunca puede enlazar el objeto, ¿sí? Porque si hubiera un objeto para la pulsión, entonces ya sería instinto, ¿no? El instinto tiene un objeto. Ese objeto del instinto es predeterminado, ¿sí? Y es ese objeto. ¿Está? ¿Qué sé yo? Si vamos al instinto del hambre, es hambre, no es otra cosa. ¿Sí? Es supervivencia y es hambre, punto. ¿Sí? Es instinto. Cuando, bueno, vamos a suponer, la comida tiene el doble juego, ¿no? La comida tiene el doble juego, el juego del instinto para no morir, pero también el del placer, ¿sí? Por eso, bueno, ya Freud lo marca en el bebé chupeteando el chupete o la teta de la madre, ¿sí? Pero ya está lleno, dice. ¿Y qué hace entonces ahí? ¿No? Y otra cosa es las ganas. Vieron que uno dice, tengo ganas de alguna cosita. ¿No? ¿Qué cosita? No sé, alguna cosita. Si esa cosita no es una manzana, ni en verano ni en invierno, la verdad que no es una manzana. Tiene que ser una cosita más, ¿no? Rica, qué sé yo, más tentadora. Entonces, digo, la cuestión de la oralidad es una cosa y la cuestión del alimento propiamente dicho, del orden de la necesidad, es otra. Entonces, hay una diferencia importante entre instinto y pulsión. Bueno, el instinto sí tiene un determinado objeto, la pulsión no. ¿Sí? Bueno, entre paréntesis y para más adelante, la segunda parte, es por lo cual después podemos hablar de diversidad sexual. Pero bueno, entonces, ¿por qué hace entonces esta referencia al deseo? Bueno, primero porque está hablando del inconsciente, segundo porque está hablando de que hay algo que causa el deseo. Por otro lado, porque cuando hablamos de deseo nos lleva también a pensar en un sujeto, sino el deseo de quién sería. Y vuelvo, no el deseo del yo, del analizado, sino de eso que se pone en juego en su palabra y que tiene que ver con la posición del sujeto. ¿Sí?
Esto puede virar a ser algo del orden del deseo o ser algo del orden del goce. Segunda parte también del programa. ¿Estamos ahí? Por eso habla acá de deseo. Pero también porque después va a marcar la cuestión del ejemplo del padre no ves que hago. ¿Sí? Bueno, y entonces dice en esa misma página, lo óntico, vieron que hay óntico y ontológico. Óntico, ente, y ontológico del orden del ser. No vamos a entrar, lo marca acá, habla de Heidegger, que yo, pero no vamos a entrar por ahí porque si no nos llevaría mucho tiempo, pero lo que hay que marcar es que hay algo del orden, la filosofía que dice, porque hay algo del orden del ser, el ser hace que algo sea. ¿Sí? ¿No? Entonces, algo es porque tiene el ser que lo hace ser eso que es. Por eso hay óntico a partir de lo ontológico. A partir del ser puede haber la cosa, puede haber cosa. ¿Sí? Óntico. Acá Lacan dice, no, hay óntico sin ontológico. Hay emergencia del sujeto que no es nada del orden del ser. No hay orden del ser. El ser como tal está perdido, ¿no? Porque si no, volveríamos a la cuestión de cierta totalidad, por ejemplo, del ser, que acá en la lógica del psicoanálisis no entraría, ¿sí? Ninguna posibilidad de la totalidad, ¿sí? Entonces, hay óntico, dice, ¿sí? En la función del inconsciente, y es la ranura por donde ese algo del inconsciente sale a la luz un instante, ¿sí? Sale a la luz un instante y en el segundo momento o en el segundo tiempo se cierra, ¿sí? Y da justamente el aspecto de esvanecente. ¿Se acuerda que ni bien empezamos con el seminario 11, le hablé de la discontinuidad, lo desvanecente, apertura y cierre, ¿sí? Como cuestiones que marca en este trayecto. Bueno, esto también habla de lo no realizado, porque el ser de alguna manera ya es. En cambio, lo óntico, que sale a la luz un instante, también corresponde a la misma pulsación inconsciente. Bien. Bueno, después habla que el inconsciente es inaccesible a la contradicción, a la localización espacio-temporal, como también a la función del tiempo. Bueno, esto es algo que Lacan va a reforzar mucho la cuestión del tiempo lógico del inconsciente, no el cronológico. Freud cuando escribe lo inconsciente, la metapsicología marca que en el inconsciente no hay contradicción, no hay espacio, no hay tiempo. El tiempo lo pone el yo cuando relata un sueño, por ejemplo, y decimos esto fue antes, esto fue después, esto pasó hace muchos años, esto no, ¿no? Mientras que en el inconsciente el tiempo es lógico, ¿sí? Y hay un escrito de Lacan que habla de estos tres tiempos, pero bueno, no tenemos tiempo para ni mencionarlo. Bien. Si tienen ustedes preguntas, yo voy salteando porque así puedo llegar. Bueno, miren cómo insiste con esto de cómo ubicar al inconsciente. Dice, el estatus del inconsciente, tan frágil en el plano óntico, ¿sí? Como se los he indicado, es ético. En ninguna parte el inconsciente, ¿no? Es decir, se muestra solamente un instante, no es óntico, ¿sí? Si es óntico es porque es en esa apertura y cierre, no porque sea algo que se desprende del ser. Y esto lo anuda con la ética. Con la ética,
del inconsciente, que la ética del inconsciente, en todo caso, lo vamos a decir muy, muy acotadamente, pero bueno, no tiene que ver con la moral, ¿sí? Sino con lo que tiene que ver con esa realización, en todo caso, realización del placer, ¿sí? No con la moral. Bueno, y por ahí habla de la sed de verdad, ¿sí? Y ahí, ya terminando el capítulo, creo que es el 1 todavía, no, el 2 ya, el 2, ¿sí? Capítulo 2, habla del padre no ves, ¿sí? Bueno, no sé si ustedes leyeron este sueño, lo conocen. Es un sueño donde, paradigmático para Freud, porque bueno, es un padre que pierde a un hijo en una enfermedad y dice que sueña cuando está velando al hijo, que el hijo se prende fuego, ¿no? Pero que efectivamente sueña, pero que en la habitación de al lado donde lo estaban velando, el padre se había ido a descansar, el padre del chico se había ido a descansar y efectivamente se prendió fuego. Bueno, entonces Freud hace el análisis de este sueño y Lacan acá también. Yo los invito a que lo lean, así nosotros podemos continuar y quiero dedicarme un poquito más a lo de Lacan. Pero, ¿para qué trae acá esto del sueño? Uno podría decir, ¿no? Freud dice en algún momento cuando analiza este sueño que el padre sueña con el chico vivo, porque el chico en el sueño va y le dice, padre, ¿no ves que ardo? Porque se estaba quemando, ¿no? ¿No ves que ardo? Bueno, dice, bueno, como que una de las cuestiones podría ser que, ¿no? Ver al hijo un ratito más vivo, porque el hijo le habla en el sueño. Pero la cuestión, dice acá, dice Lacan, tiene que ver con esto de no ves, ¿no? Que el hijo le dice al padre, ¿no? Es decir, apela a este lugar del padre como no viendo, ¿no? Por eso dice, si este padre estaría a la altura de sus pecados, ¿no? Es decir, a la altura de este padre, ¿no? Pero acá, lo que vincula Lacan acá con este sueño es justamente la función del objeto y, si quieren, podríamos decir hasta de la causa, ¿no? ¿Qué origina el sueño? ¿Qué origina el sueño? ¿Y qué lo despierta? Freud dice que se pregunta, ¿no? Freud se pregunta por qué dormimos, por qué seguimos durmiendo. Vieron que Freud dice, bueno, tocan el despertador y soñamos que son las campanas de la iglesia como para seguir durmiendo un rato más. Y eso sí es muy viable en tanto recurso para seguir durmiendo un ratito más. Pero eso no es función del sueño, como del inconsciente. En todo caso, dice Lacan, hay que preguntarse qué nos despierta. Y acá lo que despierta en este sueño no es lo que estaba pasando en la realidad, en la habitación de al lado, que estaba originándose un incendio, sino lo que lo despierta es esta frase de este hijo: padre, no ves. Bien, entonces, hay algo ahí que se pone en juego en un sueño que nos despierta, porque no podemos seguir poniéndole, es decir, poniéndole palabras ni escenas, ¿sí? No podemos seguir, tomo la palabra que dice Freud de los sueños, no podemos seguir disfrazando el sueño. Y queda ahí algo como al desnudo, y eso nos despierta. Que por ahora nosotros podríamos decir que sería aquello que Freud llama el ombligo del sueño. Freud dice que el ombligo del sueño es lo que causa el sueño, pero también el límite a la interpretación.
Ya no hay más interpretación, no podemos decir nada más, porque hay algo que excede a la posibilidad de esa representación, ya sea en imágenes o el pensamiento puesto en juego en un sueño. Entonces, eso que no entra en esa representación, ni en palabras, ni en imágenes, y que nos toca y nos despierta, ¿sí? Bueno, es lo que Freud llama el ombligo del sueño, es lo que hace límite a poder seguir soñando, pero también va a ser límite cuando, ¿no?, se trate de interpretar el sueño a la interpretación. Eso es lo que estaría más allá, si quieren, eso es lo que estaría del lado de lo real, ese ombligo mismo, eso que, bueno, podríamos decir también, ¿por qué nos despertamos? Nos despertamos, si se quiere, y si lo pensamos en relación, ¿sí?, al deseo, para perder el objeto, como decía antes Ana, perder el objeto, ¿sí?, seguir deseando y poder volver a soñar, ¿sí? Es decir, la lógica del objeto y del deseo es hallazgo, pérdida, hallazgo en tanto plus. No, nunca se halla el objeto. Si se halla el objeto, bueno, no habría más aparato psíquico, ¿sí? Sería imposible, ¿sí? Bueno, para seguir viviendo, digo. Profe, y también se podría relacionar esto con el sueño de Irma, que Freud se despierta sin saber el verdadero significado de su sueño, de esta culpa que tiene. Exactamente. Sí. Inconsciente. Ahí hay algo del orden, ¿sí? De lo real, que despierta, ¿no? Que no se puede seguir soñando. Es ese agujero, ese vacío, esa caída, dice, es horroroso, ¿no? Ahí no hay palabras para poner, ni imágenes para metaforizar. Claro. Sí, bien la relación. Acá toma este otro sueño, que es un poco más crudo que el de Freud, crudo por lo del, ¿no?, por lo del hijo y que se quema y todo lo demás. Bueno, pero ¿para qué trae acá, en este libro, en esta altura, y qué sé yo, un sueño? Y nos dice todo esto, Lacan acá, ¿no? Y entonces nos dice que en el sueño o en la transmisión de un sueño, dice, el olvido del sueño y el valor de su transmisión por parte de este es el olvido mismo. Es decir, hay algo del orden, ¿sí?, de lo que no nos acordamos, de lo que no sabemos, o de las resistencias, ¿sí?, que hacen que ese sueño, bueno, sea en algún punto primero inentendible, ¿sí? Después se puede analizar. Entonces, dice así. Dice acá, ¿no?, el término primordial no es el de verdad, sino el de certeza. ¿Sí? El modo de proceder de Freud respecto del sueño o del análisis de los sueños, el modo de proceder de Freud es cartesiano, y ahí nos trae a Descartes. En la medida en que parte del fundamento del sujeto de la certeza. Se trata de aquello de lo que se puede estar seguro. Ahora repasamos Descartes por si no se acuerdan. Para ello es necesario vencer toda connotación presente en el sueño, ¿no? Cuando uno relata, no estoy seguro, dudo. ¿Y quién no está? Dice, a propósito del relato de un sueño, justamente no trae algo del orden de la duda. Y eso es lo que hay que vencer. Entonces dice, vencer una connotación presente todo el tiempo, no estoy seguro, dudo. Ustedes recordarán que Descartes empieza sus meditaciones metafísicas basado en el método de la duda. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿No?
Su método, dudar de todos sus conocimientos adquiridos hasta ese momento, porque lo han llevado a incurrir en el error. Dice incluso, ¿no? Empieza a dar ejemplo y dice, bueno, voy a ir al cimiento de mis conocimientos, porque si voy a cosa por cosa no termino más. Sería, ¿no? Por lo tanto, se voy a ir al cimiento y se derrumba toda la construcción previa. Pero ¿cómo hago para justamente, ¿no? Lo voy a decir así forzadamente para que se entienda, ¿cómo hago para vaciar a la duda de duda? ¿Sí? ¿Cómo hago para vaciar a la duda de dudas? ¿No? Entonces acá Lacan empieza a tomar como la lectura de Descartes con la de Freud. ¿Sí? Y entonces dice que Freud procede como Descartes, parte de la duda en relación a un sueño. ¿Sí? Pero dice, ojo, la certeza va a ser de Freud. ¿Por qué? Porque el que primero plantea que llega a alguna certeza es Descartes. Si me adelanto con Descartes para que lo tengan presente y después deletreamos acá lo que dice Lacan. Descartes dice que, entonces, duda de todo, ¿no? Y llega un momento en que duda hasta si él efectivamente existe o no existe, o si él, ¿no? Si él es pensado por alguien más, incluso dice, ¿no? Llega un momento como de extrema duda, en algunas traducciones dice la hipérbole de la duda, es decir, el máximo de duda, al punto tal en que él no puede ni siquiera asegurar su propia existencia. Pero cuando llega ahí, lo único que encuentra él, dice, bueno, de lo único que no puedo dudar es que cuando estoy dudando, pienso. ¿Sí? Pero no que tiene contenido su pensar. A ver si entienden cuál es la justeza de esta lectura. De lo que no puede dudar es que en ese mismo acto de dudar es un acto de pensar. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no está pensando en si ahora es verdadero o falso, si la cera es líquida o no, sólida. No. Ya eso ya lo vació. Vació la duda de dudas. ¿Sí? Ya no puede dudar de nada más. Ya vació la duda de todo contenido, de todo enunciado, digámoslo así. ¿Sí? Cuando él vacía la duda de todo contenido, de lo que no puede dudar es que en el mismo acto de dudar, ¿sí? Es que su acto es pensar. De lo único que no puede dudar es que pensar. ¿Sí? Cuando él llega a esta certeza, ¿sí? De que a partir de la duda ubica el pensar, dice, bueno, ¿no? Entonces, si dudo, pienso, pero si pienso, entonces existo, soy. Y ahí viene la lectura de Lacan, que separa este pensar del existir. Descartes lo aúna de tal manera que dice, por pensar soy. Si dejo de pensar, dejo de ser, dejo de existir. Por eso les decía que él lleva esto al extremo, ¿no? Vacía la duda de todas dudas, de todo contenido. Es puro pensar. Pero cuando él dice, si pensar soy, ¿no? El luego de Descartes no implica ni tiempo ni espacio. Vieron que él dice, pienso, luego existo. Esta es la clásica, ¿no? El cogito cartesiano. Pero claro, el luego sería el luego de tiempo y espacio, o de lugar, ¿sí? Pero dice Lacan, no hay ahí ninguna diferencia. Porque él dice, si dejo de pensar, dejo de ser. Por lo tanto, es por pensar, dice Lacan, soy. No lo puede despegar.
En cambio, Lacan extrema ese luego. De alguna manera lo extrema y toma de cara en un montón de lugares, también en la ciencia de la verdad, acá en la instancia de la letra, en un montón de lugares toma de cara. Ustedes van a ver cuando vayan leyendo Lacan que otra vez van a encontrar a Descartes. Así que si lo entienden ahora, lo van a seguir entendiendo en donde lo encuentren. ¿Qué es lo que extrema Lacan? La separación entre el pensar y la existencia, entre el pensar y el yo soy. Por eso él dice, cuando lo extrema, dice, pienso, luego, en otro lugar, más allá, en otro momento, soy. ¿No? O, bueno, dice, pienso donde no soy y soy donde no pienso. Ese pensar, si lo vincula con Freud y el sueño, es un pensar, y lo digo en infinitivo para que no caigamos en la idea de los contenidos, es un pensar como puro acto de pensar, acordémonos que el inconsciente es en acto, y ese pensar es el mismo pensar inconsciente. Freud en algún lado, si no me equivoco en lo inconsciente, dice, el único pensar es el inconsciente. Porque su importancia está en ese pensar, ¿sí? Y no en lo que yo pienso. ¿Sí? Sí, Mariana, sí, ahí ya me hace que sí. Bien, alguien que me tira una pista a ver si van captando. ¿Está? Profe, ¿puedes volver a repetir qué es lo que extrema Lacan? La diferencia entre el pensar y la existencia. ¿Sí? Para Descartes es lo mismo. Donde pienso soy, y si dejo de pensar, dejo de ser. O sea que va abrochado uno con el otro. ¿Sí? Está anudada la existencia al pensar. Así lo dice Descartes, Descartes dice, por pensar soy. ¿Sí? Es más, Lacan lo critica porque dice, es tanto esto lo que se le escapa, y ahora vemos lo que se le escapa, que tiene que decir, yo pienso, yo soy. Lo tiene que recalcar al yo porque se le escapa. ¿Cuál se le escapa? El del pensar. Lo que extrema Lacan es la separación entre el pensar y la existencia. Pienso donde no soy y soy donde no pienso. ¿Sí? Porque ese pensar es el pensar propio del inconsciente. Les leo. ¿Y quién no duda a propósito de la transmisión de un sueño cuando, en efecto, es manifiesto el abismo entre lo que uno vivió, ¿sí?, y el relato que se hace de él? Claro, ¿no? Uno se esmera un montón en transmitir, ¿no?, eso que soñó, ese pensar. Ahora bien, Freud hace hincapié en esto con toda su fuerza. La duda es el apoyo de su certeza. ¿Sí? Y nos dice por qué. Es precisamente el indicio, la duda, de que hay algo que preservar. Y la duda entonces es signo de la resistencia. Les leo otro poquito y volvemos. Es cierto que la función que confiere a la duda sigue siendo ambigua, pues algo que ha de preservarse puede ser también el algo que ha de mostrarse. Porque de todas maneras, lo que se muestra lo hace tras un disfraz. Esto es literal de Freud. ¿Sí?
Lo que está diciendo acá es, y ahora toma el enganche con Descartes, la duda es el apoyo de su certeza. Descartes parte de la duda, Freud también, pero Descartes llega a la certeza de que por pensar es. Freud dice la certeza es de Freud, porque Freud dice que parte de la duda, pero la certeza es que la duda misma muestra la certeza de que ahí hay un pensar que es inconsciente. Por eso dice, ¿no?, que la duda muestra por un lado, ¿no?, por un lado nos muestra algo de lo que soñamos, no estoy seguro, dudo, algo nos muestra algo de lo que soñamos, pero por el otro lado no lo termina de mostrar. Por eso dudo, si no, no habría duda. ¿Sí? ¿Se entiende? Por eso dice que la duda entonces es apoyo, es signo de su resistencia. ¿Sí? El algo que ha de mostrar también es algo que ha de ocultarse. Por eso dudamos. ¿Sí? Pero en cualquier caso, dice, insisto, sobre el hecho de que hay un punto en que ambas maneras de proceder, la de Descartes y la de Freud, se acercan y convergen. Entonces él va a decir, va a haber un punto entre Descartes y Freud que se acercan y convergen, es decir, hay convergencia, hay acuerdo, ¿sí? Pero en un segundo momento, no, hay desacuerdo, ¿no? Hay divergencia. Dicen, Descartes nos dice, estoy seguro, porque dudo de que pienso. ¿Sí? La duda lo lleva a vaciar de contenido la duda, ¿sí? La duda se vacía de dudas, ¿eh? Y eso le da la certeza de que dudar es pensar. ¿Sí? Estoy seguro, porque dudo, en el acto de dudar, que pensar, que pienso. Bueno, pero les sigo leyendo, porque después, bueno, hace un comentario en el medio que se lo iba a saltear, pero no se va a entender. Entonces, Descartes nos dice, estoy seguro porque dudo de qué pienso. Y diría yo, para atenerme a una fórmula no más prudente que la suya, pero que nos evita el debate sobre el yo pienso, por pensar soy. ¿Sí? Lo que agrega acá en este segundo tiempo, una cosa es, estoy seguro porque dudo de que pienso, primer tiempo, estoy seguro porque dudo de que pienso, y cuando Lacan hace esto, por pensar soy, ahí estamos en otro lado. Ahí unió el pensar con el soy, con la existencia. Si el pensar es el pensar inconsciente, nada tiene que ver con el yo soy, ¿sí? Con el yo moi, si quieren. ¿Está? Sigo otro poquito. Nótese de paso que el eludir el primer yo, bueno, es lo que le decía antes, ¿no? Él tiene que decir, yo soy, yo soy, y tiene que decir yo pienso, porque se le escapa ese pensar, porque ese pensar es ajeno al yo. Es por dudar, pensar. ¿Dónde metió ahí el yo? El yo no va ahí. Por dudar, pensar. Es puro acto de pensar. ¿Sí? Entonces habría que ver en qué momento soy. Eso es lo que separa Lacan. Y entonces después dice, a ver si lo encuentro, dice, en la página 44 arriba, de una manera análoga, exactamente análoga, Freud, cuando duda, ¿sí?, está seguro. Igual, ahí, primer momento, igual. Freud, cuando duda, está seguro.
de que en ese lugar hay un pensar. Hay un pensar, si se quiere, o un pensamiento que es inconsciente, lo cual quiere decir que se revela como ausente. ¿Ausente para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Para el yo. Para el yo. Bien. Emilio, para el yo. Emilio o Emilia. Ah, Emilia. Para el yo. ¿Está? Entonces, Freud, cuando duda, está seguro. ¿Sí? Que en ese lugar que hay que preservar, por ejemplo, en un sueño, hay un pensar que es inconsciente, lo cual quiere decir se revela como ausente. A ese lugar convoca, en cuanto se trata, con otros, el yo pienso, en el cual se ha de revelar el sujeto. En suma, ¿está seguro de que el pensar, lo voy a decir en infinitivo, ese está ahí aislado, ese pensar está aislado, solo, separado, de todo su yo soy? ¿Sí? Por poco que alguien piense en ese lugar, y ese es el salto. Entonces, que Ana preguntaba al inicio, cuando decimos, ¿no? Primer momento, Freud procede como Descartes. ¿Sí? Revolución científica, después de Descartes, Freud. Lo que hace Descartes es tratar de vaciar de contenido de toda representación imaginaria sus conocimientos, lo que hace la revolución científica del siglo XVII. De vaciar todos sus conocimientos que estén atravesados por los sentidos. Ese dudar queda vacío de duda, y entonces de lo que no duda, tiene la certeza de que en el momento de de dudar, pensar. Freud procede igual. En el momento de la duda es donde no tiene ninguna duda de que se revela ahí ese pensar inconsciente. Ese pensar inconsciente que se revela como ausente para el yo, ¿sí? Por más que alguien, dice, piense en ese lugar, ese alguien es el sujeto mismo. Si volvemos a ubicar el lambda, el sujeto está en un lado y el yo está por otro. El yo se revela como ausente. Yo no quise decir eso. Yo dije eso, ¿no? En un análisis eso es muy común, ¿no? Cuando alguien, ¿no? Cuando el yo se escucha, se desconoce en eso que se dijo, como si justamente lo hubiera dicho otro, y este otro es con mayúscula. ¿Sí? Por eso, la división entre el pensar y la existencia. El pensar está al lado del inconsciente, que revela, ¿sí?, al sujeto. ¿Sí? Ahí podemos ubicar a ese sujeto. Pero el yo soy va por otra vía. Por eso Lacan dice, cuando pienso no soy, y cuando soy no pienso. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? ¿Mazo? Por eso Lacan dice, convergen en el primer momento, divergen en el segundo. ¿Por qué? Porque a Descartes mismo, ¿sí? Por eso hablamos del sujeto de la ciencia, porque Descartes es el exponente de la ciencia moderna en relación a la filosofía, por eso le marcaba la ciencia moderna, revolución científica, etc. Ahí Lacan lee que ahí hay emergencia del sujeto en Descartes, pero Descartes no se hace cargo de ese sujeto, le abrocha la existencia, el yo. Ah, entonces yo soy. Bueno, ahora sí puedo afirmar, negar, conocer, desconocer, saber, y me lavo las manos si en algo me equivoco porque la verdad está en manos de Dios. Entonces, Descartes
asegura su existencia a partir del pensar, pero a una, une el pensar con el yo, une el sujeto con el yo, lo une, ¿sí? Y el garante es Dios. ¿Qué dice Lacan? No, el pensar va del lado del sujeto, el yo va por otra vía y no tenemos garante, porque el otro con mayúscula no es ningún garante. Está barrado igual que cualquier sujeto. No me garantiza que si yo hago todo lo que este otro me dice, la vida va a ser feliz, divina, y colorín colorado. ¿Sí? No hay garantía. Viviana, perdón. Sí. Dale. Es complicado esto, sí. Pero ¿Cómo? bueno, ¿no? Que me costó bastante porque te decía con esto que venía tomando las anotaciones. Entonces, pensar tiene que ver con ese inconsciente. Es como Exacto, emergencia del sujeto. exactamente. Pensar Cuando inconsciente. leemos algo del sujeto en ese pensar, que Entonces, se revela como ausente al yo. Al yo está bien, ausente. ¿Sí? Es otra lógica. bien, el pensar entonces es lo que nos interesa, o sea, lo que viene a revelar Lacan con esta lectura. Exacto. Bien, Sí. y por otro lado, el yo soy, o sea, que va por otra vía, que sería Descartes. Bueno, Descartes junta el sujeto y el yo. ¿Por Claro. qué? Porque, de nuevo, bueno, podremos decir dos cosas. O junta el sujeto y el yo, o como dice Lacan, y lo dice en La ciencia de la verdad, la ciencia forcluye el sujeto. Ajá, sí. ¿No? Tomemos la palabra, tiene otros vericuetos, pero no importa. Tomemos la palabra forcluir como quedar absolutamente por fuera. No Sí. toma registro de esto. ¿Sí? No hay Sí. registro de esto. Porque no es que lo expulsa, porque si lo expulsa es porque lo tomó. Lo tomó y después lo expulsó. No dice expulsa, dice forcluye. Es más tajante, ¿no? Sí. En el sentido de que nada, ¿no? Por eso en otro momento dice, ¿y quién se preguntaría por el deseo del físico? Dice Lacan, de un hombre, del físico, ¿no? Ujú. Por eso el analista forma parte del concepto de inconsciente, el deseo del analista es analizar, no poner su yo ahí, no poner todos sus sentidos ahí. Bueno, ¿no? Entonces, ¿qué hace Descartes como buen hombre de ciencia, filósofo de ciencia? Forcluye el sujeto. No se hace cargo de esto. Se hace cargo de la existencia. Yo pienso, yo existo. Punto. Punto. Pero dice, tengo que recalcar del yo pienso, porque el pensar ese es tan ajeno, por eso dice, se le revela como ausente, es tan ajeno al yo, dice Lacan, que Descartes, para asegurarse, lo tiene que decir, yo pienso, porque se le escapa, dice, porque ese pensar es un pensar ajeno al yo. Llegó de esa manera a ese pensar, porque llegó por la duda y el vaciamiento. Bien. ¿Sí? El yo es sentido, no el vacío. Y este pensar inconsciente, ¿como efecto tiene el sujeto? Claro, exactamente. Cualquier formación del inconsciente que pueda estar leída por otro, ¿sí? Vos hablabas del sueño de la inyección de Irma, bueno, Freud, siendo Freud y todo, no pudo salirse y leerse, ¿no? Tuvo que venir otro, en este caso Lacan, para poder leer la incumbencia, ¿sí?, de Freud en el sueño. ¿Sí? Bien, y de esta manera se constituye el ye simbólico. Exacto, el lugar. El lugar. No es el sujeto, el ye no es el sujeto, No. cumple función. Cumple función. Bien. ¿Sí? Porque si no sería el yo, y bueno, no. Claro. Cumple función. Por eso es enunciación. Bien. Les doy otro pedacito. Para Descartes, en el cogito inicial, el yo pienso, en tanto se vuelca al yo soy, apunta a un real, pero un real, no el real imposible, ¿no? Pero lo verdadero queda fuera, hasta tal punto que Descartes tiene que asegurarse de que, de un otro con mayúscula, que no sea engañoso y que además pueda garantizarle con su mera existencia las bases de la verdad. ¿Sí? Garantizarle
que en su propia razón objetiva están los fundamentos necesarios para que ese real, del que acaba de asegurarse, pueda encontrar la dimensión de la verdad. Solo puede indicar las prodigiosas consecuencias que tuvo esto de poner la verdad, Descartes, en manos del otro. ¿Sí? En este caso, el Dios. ¿Sí? Dios perfecto, cuyo asunto es la verdad. Pues diga lo que diga, será siempre verdad. Claro. Este otro, ¿sí? No importa si yo digo que 2 más 2 es 5, ¿no? Dice Descartes, me equivoco en este procedimiento, pero si Dios me dice que es 5, es 5. No importa lo que diga. Es garante de verdad. Yo me puedo equivocar, dice Descartes. Dios no. ¿Eh? Bueno, habría que ver si todo este argumento de Descartes, esto es otra discusión quizás más filosófica, si no lo dijo para, bueno, no morir en la hoguera, porque lo que está haciendo Descartes es sacarle peso, ¿sí?, a lo divino, y dice que el pensar ahora está en el hombre. Bueno, pero eso es otra cuestión interesante que, ¿no?, para valorar a Descartes en ese punto. Más allá de la lectura diferente que hace Lacan respecto del sujeto. Por eso Lacan afirma, y en La ciencia y la verdad está, el sujeto de la ciencia es el sujeto del psicoanálisis. ¿Por qué es? Porque es el mismo, nada más que la ciencia forcluye el sujeto y el psicoanálisis, ¿sí?, se hace cargo de él, se hace cargo de ese sujeto que emerge de ese pensar. ¿Se entiende? ¿Sí? A ver si hay algo más. Bueno, la verdad en mano de Dios. Habla del término sujeto. Descartes no sabía, salvo que era sujeto de una certeza y rechazo de todo saber anterior. Pero nosotros sabemos, gracias a Freud, que el sujeto del inconsciente se manifiesta, que ello piensa antes de entrar en su certeza. Bueno, de nuevo. Nosotros sabemos con Freud que el sujeto del inconsciente, acá nos unió, pensar, inconsciente, emergencia, emerge, en ese sentido no urgencia, emerge el sujeto. ¿Sí? Eso es una vía. La vía simbólica, otro inconsciente, sujeto. ¿Sí? Y dice que ahí el sujeto, el inconsciente, se manifiesta que ello piensa antes de entrar en esa certeza, la certeza de la duda. Cuando dice ello piensa, hay traducciones que dice ello y hay traducciones que no, pero esto nos lleva también a poder pensar lo que dice en La ciencia y la verdad, pero que también está en la cosa freudiana, allí donde el ello era, el sujeto debe advenir. ¿No? Allí donde el ello era, el sujeto debe advenir. En términos freudianos dice el yo debe advenir. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No tiene diferenciado Freud al yo del sujeto, y ahí vienen todos los quilombos de los post-freudianos. Por eso, de alguna manera, la lectura lacaniana, ¿no?, posiciona una lectura más, despeja estas cuestiones. El sujeto por un lado, el yo por el otro. ¿Sí? Allí donde el ello era, el sujeto debe advenir. Ya lo vamos a tratar de definir, ¿no?, porque esto marca un tiempo pasado y un tiempo a advenir. ¿Sí? Eso que debe advenir, adviene en un trabajo de análisis. Podríamos decir, adviene, ¿no?, alguien, sin ninguna característica. Ya se verá que adviene, ¿sí? Porque si no, tenemos ya eso también como previo, y entonces no hay análisis posible. ¿Sí? Es con lo que el análisis lleve y se vaya encontrando.
Bien, un pedacito más, ya es la hora, pero si me aguantan un pedacito más, hay una parte que está buena acá, pero bueno, dice, habrá que tomar todo, no hacer categorías de valor cuando alguien relata un sueño, no decir esto no importa. Bueno, y después más abajo dice, Freud, bueno, no ve en ello ninguna objeción, ¿no? Esta cuestión de las incongruencias que pueda aparecer en un sueño. Dice, el inconsciente, nos dice Freud, no es el sueño. El inconsciente no es el sueño. El sueño es una formación del inconsciente. Es una Perdón, ¿en qué página estás? 45, como por el medio. Dice, el inconsciente, nos dice Freud, no es el sueño. En su boca, esto quiere decir que el inconsciente puede ejercerse en el sentido del engaño. Y que para él esto no tiene ningún valor de objeción. En efecto, ¿puede no haber una verdad de la mentira? La verdad, esa que entra en la supuesta paradoja, hace enteramente posible la afirmación yo miento. La paradoja es, ¿no? Si alguien dice yo miento, ¿qué dice? Una verdad, ¿no? Entonces, lo que está ubicando acá Lacan es esto que ustedes trabajaron en el psicoanálisis verdadero y falso y trabajaron en la cosa freudiana y si logramos verlo en la ciencia y la verdad, yo la verdad hablo, y por el otro lado, esa verdad en estado naciente en el seminario 2, bueno, dice que no hay ninguna, no hay ningún problema con esto de yo miento, porque alguien que dice yo miento está diciendo una verdad, es decir, está poniendo en juego que la verdad no es ni la verdad revelada de Dios, ni la verdad simbólica de la ciencia, eso está en la ciencia y la verdad como las causas, ¿sí? Sino que esta verdad va a ser como esta prosopopeya que habla, habla en alguien, y ese alguien es donde vamos a ubicar justamente a ese sujeto. Bien. Creo que, a ver, yo me había anotado algunas cosas, mientras tanto ustedes pueden pensar y decirme si quieren, si entendieron, no entendieron, si muy, ¿qué onda? ¿Pudieron seguir, no lo pudieron seguir? Creo que no me olvidé de nada, lo seguí con el libro. Sí, profe, se entendió. Bien, bien. ¿Hay alguna posibilidad? Sin pizarrón, porque con el pizarrón me resulta bastante más fácil. Sí. No, preguntaba si hay alguna posibilidad de que suban el teórico. Bueno, vamos a tratar, sí. El ¿Sí? de la semana pasada quedó medio despelotado, así que no creo que lo suba, pero quedó un poco más prolijo. Porque la semana anterior, buscando la cuestión del pizarrón, pero no había más pizarrón, después me enteré. Pero bueno, esas cosas que pasan en estos lugares, en estos sitios. Bueno, quedan las clases de consulta. En las consultas nos podemos encontrar. El lunes es feriado, así que yo voy a tratar de poner una consulta algún otro día de la semana que viene, antes de los parciales. Igualmente, tienen consulta los martes, hay 2 profes. El miércoles está 1, 2, 3, 4 profes, o sea que, y el jueves otra profe. Así que bueno, consultas la semana próxima pueden hacer. Bueno, cualquier cosa, si no, me escriben, me mandan preguntas. ¿Estamos? Gracias, profe. Adiós. Nos vemos. Chau, chau. Gracias por los saluditos, los corazones. Espero que Chao, profe. Chau, chau. Vamos a desactivar la filmación. Detener.